Las lenguas como un tipo de profecía, por Óscar José Rodríguez. Las lenguas como profecía. Amén, vamos a estar viendo las lenguas como un tipo de profecía y vamos a ver, gloria al Señor, con más profundidad cómo las lenguas y las profecías están relacionadas. Hablar en lenguas está asociado con la profecía en cada uno de los tres pasajes que describen este fenómeno en Hechos. Vamos a ver tres pasajes de las Escrituras conforme al libro de Hechos. Dentro de Hechos vamos a ver tres pasajes que hablan de lo que es las lenguas con relación a las profecías o las profecías con relación a las lenguas. Están conectadas, gloria al Señor. Vamos a ver el día de Pentecostés. Número 2, vamos a ver la conversión de Cornelio. Y número 3, el derramamiento del Espíritu en Éfeso. Estos son los tres pasajes que vamos a estar viendo del libro de los Hechos en conexión de las lenguas con la profecía. Gloria al Señor. O, gloria al Señor, como vamos a entrar más en detalles, que las lenguas son un tipo de profecía. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? En primer lugar, veremos el día de Pentecostés, donde se menciona por primer lugar en el libro de los Hechos las lenguas, y leeremos Hechos capítulo 2 y versículo 4, versículo 6 al 8 y versículo 12, que dice así: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. En el día de Pentecostés estaban los 120 y estaban reunidos orando. Vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero luego vemos que Lucas narra de que estaban confusos, estaban atónitos y maravillados y estaban perplejos. Vemos esta descripción de las personas que están viendo a los 120 hablar en lengua. Ellos están asombrados, están confusos y hacen esta pregunta: ¿qué quiere decir esto? Entonces quiero enfatizar esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este acontecimiento de hablar en lenguas? Que el apóstol Pedro responde con más claridad. Estamos examinando el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto y comenzaron a hablar en lenguas. Y vimos esta pregunta importante que hicieron los que estaban viendo a los 120 hablar en lenguas. Y esta era la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablan en lenguas? ¿Cuál es el significado de este acontecimiento en el día de Pentecostés? Y el apóstol Pedro responde a los reunidos en Pentecostés. El apóstol Pedro responde a los reunidos en Pentecostés. Esta es una respuesta apostólica porque viene del apóstol Pedro. Y mire lo que responde Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice así: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Las lenguas. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, Dios dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea,
dice claramente que se derramó el Espíritu y es para qué? Para profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí vemos claramente de que están haciendo la pregunta porque están confusos, están atónitos, están maravillados, diciendo por qué esta gente está hablando en idiomas que en las lenguas que nosotros nacimos. ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Qué significa esto? Y Pedro les dice, esta es la respuesta. Y la respuesta está en la profecía de Joel, que en los últimos días, porque estamos en los últimos días, el Espíritu se derrama de parte de Dios. ¿Y qué hacen las personas? Profetizar. Las lenguas, vemos que hay una conexión entre las lenguas y la profecía. Vemos una conexión clara. Porque preguntan por qué se hablan lenguas. Y Pedro dice, estas lenguas son las profecías que Dios iba a dar a sus hijos e hijas cuando se derramara el Espíritu Santo de Dios. Mire cómo dice Joel capítulo 2, 28 al 29. Dice así, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. En el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Vino el Espíritu y hablaron en lenguas. Pero en Joel dice, se derrama el Espíritu y profetizan. Las dos son, es algo vocal, es algo de hablar. Pero uno es en lenguas, gloria al Señor, y aquí en Joel se dice que eso es una profecía. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. En los últimos días Dios ha prometido dar el espíritu y profetizar. Y los pentecostales creemos que el espíritu se derrama sobre nosotros y hablamos en lenguas, que es un tipo de profecía. Acabamos de ver el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y ahora veremos el Pentecostés gentil. Así se le llama al derramamiento del Espíritu Santo que aconteció en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 se registra al gentil Cornelio con su familia y amigos que reciben el Espíritu Santo también, y a esto se le llama el Pentecostés gentil. Si leemos Hechos capítulo 10, versículo 43 al 46, dice así: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos en el gentil Pentecostés, se repite nuevamente Pentecostés, pero en esta ocasión no para los judíos, sino para los gentiles. Pedro está hablando en la casa del gentil Cornelio, y él está hablando de los profetas. Y exactamente cuando está hablando sobre los profetas, porque dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cuando está hablando de los profetas, en ese mismo instante se derrama el Espíritu Santo de Dios y también hablan en lenguas. Aquí hay otra conexión de las lenguas con las profecías. Pedro está hablando de los profetas que dan testimonio de Cristo.
Y cuando él habla de los profetas que dan testimonio, el Espíritu desciende sobre ellos y los hace hablar en lenguas. Ahora ellos no están escuchando de los profetas, sino que ellos se vuelven unos profetas al recibir al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu los convierte en profetas. Yo recomiendo que se lea Hechos capítulo 10 completamente para entender con más profundidad este tema del gentil, del Pentecostés gentil. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos capítulo 10, 42 al versículo 44. El Espíritu Santo irrumpe e inspira lenguas precisamente en este punto del sermón de Pedro. Cuando Pedro menciona a los profetas, el Espíritu ahora se derrama sobre ellos para que se convirtieran en profetas. Pedro está hablando de los profetas, el Espíritu desciende sobre ellos y los hace unos profetas, porque las lenguas y la profecía está relacionada, están conectadas. Las profecías son las lenguas, son un tipo de profecía. Si leemos Hechos capítulo 10 y versículo 45, dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los asombrados comprenden que ahora el Espíritu derramado los convirtió en siervos y profetas de Dios. Si leemos Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18, Pedro dice que el Espíritu se da ¿para qué? Para profetizar. Por eso los judíos se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque ven a los gentiles, a los no judíos, que son aceptados como siervos y que el Espíritu se derrama sobre ellos, por lo cual ellos también van a testificar, ellos también son profetas. Si lo leemos en Hechos, capítulo 11 y versículo 15 al 17, versículo 15 y versículo 17 por separado, dice así: y cuando comencé a hablar, este es Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Si pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Yo recomiendo que se lea Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11 completamente, porque se habla claramente que los gentiles son aceptados en la familia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y vemos claramente que ellos se quedaron atónitos porque el Espíritu se derramó sobre los gentiles, los cuales los convierte en profeta de Dios. Y Pedro dice claramente: el Espíritu cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Pedro está diciendo, así como en el día de Pentecostés vino sobre nosotros los 120, el Espíritu Santo, y hablamos en lenguas, los cual nos hace testigo, los cual nos hace profetas delante del Señor, así también estos gentiles. Hablamos en primer lugar del día de Pentecostés,
cuando hablaron en lenguas, y el Pentecostés gentil. Y número 3, Éfeso recibe Pentecostés cuando se derrama el Espíritu Santo en la ciudad de Éfeso. Y dice así, en Hechos capítulo 19, versículos 6 al 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Como lo vemos claramente en el libro de Hechos capítulo 19 del 6 al 7, dice claramente que Pablo llega a la ciudad de Éfeso después que estuvo ahí el hermano Apolos, y vemos claramente que les habla del Espíritu Santo, la importancia de recibir al Espíritu Santo de Dios. Y vemos algo también interesante, que Él les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. De vuelta vemos el derramamiento del Espíritu, hablaban en lenguas y profetizaban. Volvemos a ver por tercera vez en el libro de los Hechos una conexión entre las lenguas y la profecía, entre el derramamiento del Espíritu Santo y las profecías. Gloria al Señor. O sea que, como pentecostales, si leemos todo el libro de los Hechos, vemos más profetas, vemos más profecías, pero vemos claramente que Lucas, el médico amado, registra en su narrativa, gloria al Señor, en la narrativa del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, registra que las lenguas son un tipo de profecía, gloria al Señor. Aunque en este momento no entraremos con más profundidad cómo esas profecías se desarrollan y se tienen que, gloria al Señor, utilizar en la iglesia, pero sí quiero enfatizar mi video central. Lo más que yo quiero centrarme en este video es dar a entender que en el libro de los Hechos y en varios pasajes de la Biblia, lo que es las lenguas son una forma de profetizar, son un tipo de profecía. Y lo volvemos a ver, que profecía y hablar en lenguas conectadas explícitamente. Están conectadas, gloria al Señor. Y esto es, gloria al Señor, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos más esta conexión entre ellas. Las lenguas como profecía. Gloria al Señor. En hablar en lenguas está asociado con la profecía en cada uno de los 3 pasajes que describe este fenómeno en Hechos. O sea que cada vez que se mencionan las lenguas en el libro de Hechos de los Apóstoles de la iglesia primitiva, gloria al Señor, número 1, día de Pentecostés, lenguas y profecías se relacionan. Número 2, conversión de Cornelio o el Pentecostés gentil. Hablan en lenguas y es con relación a las profecías. Y número 3, el derramamiento del Espíritu en Éfeso. Cuando Pablo va a Éfeso, se derrama el Espíritu, hablan en lenguas y profetizan. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, se habla claramente que el derramamiento del Espíritu está en conexión con la profecía. Gloria al Señor. O sea que, gloria al Señor, entraremos un poquito más a profundidad en los siguientes videos. Gloria al Señor. En los siguientes videos, amén. Pero también en este mismo video un poquito más a profundidad de la relación entre las lenguas y la profecía que se ven conectadas a través del Nuevo Testamento. Profecía de todos los creyentes. Profecía de todos los creyentes. Lucas narra la visión histórica de la iglesia como profetas de los últimos días. Las lenguas son la entrada a la casa de la profecía. Esta es la categoría dominante y abarcadora de Lucas para el pueblo de Dios. Si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles completamente, vemos que por venir el Espíritu Santo estamos en los últimos días y la profecía es una categoría que abarca al pueblo de Dios. Lucas narra los hechos de 6 profetas carismáticos, desde Esteban hasta Pablo. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 6, gloria al Señor, a Hechos
capítulo 28. Se narran 6 profetas, gloria al Señor, en el libro de los Hechos. O sea que vemos que Lucas tiene un enfoque especial en la profecía. Y habla, gloria al Señor, todos los creyentes son profetas en un llamado general. Quiero, gloria al Señor, amén, que no haya una confusión. No estoy diciendo que todos tenemos el ministerio de profeta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos los creyentes son profetas en un llamado general, pero algunos tienen un llamado especial a ser profetas. Todos los creyentes son profetas en diferentes formas, pero todos a través del Espíritu. O sea que yo, el pastor, los evangelistas, el maestro, gloria al Señor, el misionero, el diácono y aún hasta el que barre la iglesia, si recibe el Espíritu Santo de Dios, si se llena de la llenura del Espíritu Santo, todos somos profetas, pero en un sentido general. Pero hay un sentido especial en que alguien puede tener el ministerio de profeta. Entonces están en dos sentidos. En un sentido general, todos somos profetas, pero hay un sentido especial, un llamado especial que Dios puede decir a esta persona específicamente le doy el ministerio de profeta. Pero todos somos profetas en un sentido general. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mire cómo le dice el ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea que los hermanos, todos nosotros los hermanos, retenemos testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Somos profetas, ¿por qué? Porque recibimos el espíritu de la profecía. Ese espíritu de la profecía es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted lee el libro de Apocalipsis, varias veces se dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque yo tengo al Espíritu Santo en mi vocación. Mi llamado es a ser profeta de Dios, a testificar de Cristo. El Espíritu me da empoderamiento a todos los pentecostales y a todo aquel que quiere recibir poder de Dios para poder testificar de Cristo. En otro video tal vez entraré con más a profundidad en las diferentes formas en que podemos profetizar por medio del Espíritu y glorioso Espíritu Santo de Dios. Lenguas y profecía. Lenguas y profecías en 1 Corintios 14. Yo recomiendo fuertemente que se lea todo el capítulo 14 de 1 Corintios. 1 Corintios 14, que se lea todo el capítulo. Se puede leer, gloria al Señor, desde el capítulo 12, 13, pero mi enfoque en este momento es 1 Corintios capítulo 14, donde se habla y se hace una comparación entre lenguas y profecías en el servicio. Vemos una conexión de vuelta aquí entre lenguas y profecía. Todos y cada uno del pueblo de Dios está empoderado por el Espíritu, puede usarse en profecía, como Pablo también insinúa con los corintios. Gloria al Señor. Incluso un mensaje en lenguas funciona como profecía cuando va seguido de una interpretación. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. En el día de Pentecostés todos hablaron en lenguas. En la casa de Cornelio todos hablaron en lenguas. Pablo, cuando habló con los discípulos, todos esos discípulos que estuvieron con Pablo hablaron en lenguas. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos
vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. O sea que son dos cosas separadas, pero pueden funcionar juntas al mismo tiempo. Los pentecostales no decimos que las lenguas son profecías, sino que son un tipo de profecía. Gloria al Señor. Una forma de ser profeta. Gloria al Señor. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero mire cómo dice así, mire cómo dice aquí bien claramente. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Luego dice 1 Corintios 14, 24. Gloria al Señor. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. En 1 Corintios 14, 5. Quisiera que todos habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, o sea, hay una condición. Si se interpreta la lengua, es de gran bendición y está en el mismo nivel que la profecía. Por eso le digo fuertemente que lea, le recomiendo fuertemente que lea 1 Corintios 14, porque Pablo no está rechazando las lenguas, sino que está diciendo que hay una forma ministerial de usar el don de lenguas con tal que se haga bien, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así como, gloria al Señor, las lenguas, la profecía puede ser para edificación, también las lenguas, porque lo dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indoctos, por todos es convencido. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 31 dice así, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que Pablo insinúa y en otras ocasiones afirma que todos pueden hablar en lenguas, pero que sea correctamente con interpretación. Y dice, pero si todos profetizan, o sea que todos podemos profetizar. Y en otros videos entraré con más en detalle las diferentes formas en que podemos profetizar conforme a la Biblia. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Voy a resumir de vuelta. Las lenguas y las profecías están conectadas en 1 Corintios capítulo 14. Las lenguas y profecías están conectadas y relacionadas en el libro de los Hechos, y en 1 Corintios 14 Pablo también da una relación entre lenguas y profecías y cómo éstas se usan en los servicios, gloria al Señor, que son para el Señor. Cómo se usan estas lenguas en público, gloria al Señor, y en privado. Y habla claramente que se pueden hablar todos en lenguas, así como en el día de Pentecostés, pero que también pueden profetizar si se usa bien la lengua, gloria al Señor, con interpretación. Resumen, gloria al Señor. Al leer la narración de Lucas, revela que él ve, o sea, Lucas ve el hablar en lenguas como un tipo especial de discurso profético. O sea, él ve las lenguas como una forma de profetizar por la relación, gloria al Señor, la conexión que él da cuando escribe el libro de los Hechos. Y vimos tres pasajes. El día de Pentecostés, las lenguas en la casa de Cornelio y también el derramamiento del Espíritu en Éfeso. Gloria al Señor. Hablar en lenguas está asociado con la profecía en cada uno de los tres pasajes que describe este fenómeno en Hechos. Gloria al Señor, que acaba de mencionar. Las lenguas hacen del creyente un oráculo de Dios. O sea, nos hace un profeta de Dios. Una experiencia que de alguna manera trasciende la lucha personal. El objetivo principal de las lenguas es el testimonio como un estilo de vida para testificar a través de frutos espirituales u obras de amor y santidad.
Por favor, dele me gusta y comparte este video. Si este video ha sido de bendición, compártaselo, gloria al Señor, a todos esos pentecostales, gloria al Señor, que hablan en lenguas, aleluya, y también gloria al Señor, amén. A cualquier, tal vez un carismático que usted conozca, compártale, gloria al Señor. Cualquier persona que conozca o que quiera conocer más sobre el Espíritu Santo de Dios y sobre la iglesia primitiva, comparta este video y que sea de gran bendición. Por favor, dele me gusta a este video, comparte este video y que sea de bendición para su vida. Y visite mi canal de YouTube, suscríbase, gloria al Señor, a mi canal de YouTube llamado Oscar Rodríguez, gloria al Señor, y comparta, gloria al Señor, los siguientes videos que vienen en camino y los videos pasados que han venido. Usted los puede ver y gozarse, gloria al Señor, con los estudios de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente.